Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones a todos aquellos que nos están sintonizando a través del internet, bendiciones también a aquellos que nos están escuchando a través del móvil. Es un gusto recibirte, familia Tierra Prometida, ¿verdad? Toluca, Alabama, y todos aquellos que eh, nos están sintonizando. Dios les bendiga, declaramos bendición sobre su vida. Qué bueno que te diste esta oportunidad, ¿verdad? De hoy poder sintonizarnos a través del internet. Quiero decirte que Dios ha hecho grandes cosas en este año 2016 y yo estoy seguro y certero de todo lo que el Señor seguirá haciendo, ¿verdad? En el cierre de este año, porque estamos a días, ¿verdad? Semanas de concluir este año, pero yo te quiero decir algo de parte del Señor. Si tú no debes de perder la fe, ¿verdad? Tú tienes que seguir expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida, de lo que Dios está haciendo y hará en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, yo te quiero decir algo, la gloria de Dios es grande, es poderosa, es gloriosa, ¿verdad? Entonces no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque todos esos proyectos, todos esos sueños, todos esos anhelos, todas esas cosas, ¿verdad?, que Dios ha hablado a tu vida, se van a cumplir. Solo tenemos que seguir confiando en Dios. Y como te decía, ¿verdad?, al principio de este año, Dios nos habló que este era un año de bendición, un año donde Él nos iba a enseñar, ¿verdad?, a vivir en su gloria. Y quiero decirte algo, a lo mejor por los problemas, las circunstancias, las necesidades, tú podrás decir, bueno, es que yo no he visto claro, pero si hoy tú y yo seguimos teniendo fe, confiando en Dios y no perdemos la esperanza, nos enfocamos en Él, te lo aseguro que antes de que termine el año, algo poderoso va a suceder en tu vida. Tú y yo debemos de tener una vida, ¿verdad?, donde todos los días estamos expectantes de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Dios va a hacer algo diario en tu vida. Entonces tienes que estar expectante. Por tanto, también tenemos que estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que siempre Dios nos encuentra haciendo lo que tenemos que estar haciendo. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo sabemos el día ni la hora, ¿estás de acuerdo? La vida terrenal, ¿verdad?, es muy corta, ¿verdad?, es limitada. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros partiremos antes, otros después, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ¿verdad?, lo que te digo, la vida terrenal es limitada. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado eso. Dios nos ha dado ese tiempo. Por eso, como ni tú ni yo sabemos, ¿verdad?, cuánto vamos a estar viviendo en esta tierra terrenal, en este mundo terrenal, tenemos que aprovechar ese tiempo que Dios nos preste vida en este mundo. Por eso que Dios siempre nos encuentra haciendo lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Y una de las cosas por las cuales Dios ha venido hablando todo este año es que tú y yo debemos de enfocarnos en Él. No debemos dejar a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida. Debemos de hacerlo nuestro estilo de vida. Tenemos que aprender a confiar en Él, a tener fe aún más en Él, ¿verdad? La fe no tiene que ser una fe pequeña, no tiene que ser la misma fe del ayer, sino la fe tiene que ir creciendo. ¿Y a qué me refiero con ir creciendo? Cada problema y cada circunstancia son oportunidades que Dios nos da en este mundo, en esta vida, para crecer. Crecer en espíritu y en verdad, crecer en fe, crecer, ¿verdad?, en esa confianza, en esa dependencia de Dios, ¿verdad? Y tú y yo debemos de tener esa constante activa. El que estemos creciendo. Recuerda lo que Dios siempre nos ha dicho, la evidencia de que tú estás vivo es que estás teniendo crecimiento, no solamente lo que se pueda ver, un crecimiento que se pueda ver económico, ¿verdad? Un crecimiento donde tú estás teniendo cosas buenas, tienes un trabajo estable, una casa padre, grande, un coche nuevo, una casa nueva, o sea, no nada más es eso el crecimiento es al interior también, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, estás sano, tienes pensamientos buenos, positivos, tienes la mente de Cristo, has madurado en el nombre de Jesús, ¿verdad?
y tienes el carácter, los dones del Señor, ¿verdad? Ya no reaccionas, sino respondes ante una circunstancia, una situación. Ya no quieres, ahora sí que actuar en tus propias fuerzas, haces la perfecta voluntad del Señor, y eso habla de una madurez. Estás creciendo, estás viviendo, estás disfrutando en medio del problema, en medio de la circunstancia, de la adversidad. El gozo del Señor es tu fortaleza. Tú y yo debemos de estar viviendo y trabajando en estas áreas de nuestra vida y en todo lo que atravesamos todos los días. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos tierras fértiles, que hemos orado y declarado todo este año que tú y que yo somos tierras fértiles, tierras fructíferas, que tenemos fruto al 100%, porque la bendición de Dios es la que nos está enriqueciendo y no añade preocupación y no añade tristeza, ¿verdad? Sino todo lo contrario, permite que disfrutemos aún cuando tenemos esos problemas o esas necesidades. Así que después de esta introducción te voy a pedir que me acompañes en una corta oración. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de enseñanza, por este tiempo, Señor, de seguir aprendiendo, conociendo y que cada día más te revelas a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque estamos casi a punto de concluir este año. No tenemos con qué agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, sino todo lo contrario, Padre. Queremos cada día más alabarte, adorarte y exaltarte, Señor. A lo mejor, Padre, como lo acabo de decir, Señor, no hay con qué pagarte, Señor. Lo único que queremos hacer es conocerte más, anhelarte más y confiar más en ti, Señor. Síguenos revelando, Señor, lo que tú quieras que nosotros aprendamos, Señor, lo que tú quieras que veamos, Señor. El conocerte, el atesorarte, el practicarte, el tener ese estilo de vida haciendo tu perfecta voluntad y no la nuestra. El quiero no, mas el debo sí, Señor. Te damos gracias, Padre, en tu nombre. Te pedimos, Padre, que este mensaje una vez más quede sembrado en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que tenga fruto el día de mañana al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Acompáñame al libro de Juan 14:12. El libro de Juan 14:12, en traducción lenguaje actual. Juan 14:12. Recuerda lo que Dios nos ha venido recordando en estos últimos semanas y meses. Tú y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo tenemos autoridad, ya nacimos con autoridad. Dios nos dio esa autoridad desde que nacimos y tenemos que ocupar esa autoridad. ¿A través de qué? De declarar su palabra, de creerla, tener esa convicción que lo que yo hablo, que lo que yo declaro en el nombre de Jesús va a suceder. Ese tamaño de autoridad el Señor nos ha dejado. Si tú recuerdas la historia del profeta Elías, ¿verdad? Aquella ocasión él declaró y dijo, no va a llover. Y no llovió durante un cierto periodo de tiempo. Pero él, ¿cómo hizo que no lloviera? Él declaró. Ahora, aunado a que él declaró, él creyó, él confesó, él sabía que tenía autoridad en su boca, él se relacionaba con Dios. ¿A qué me refiero? Él buscaba de Dios, él oraba, él atesoraba su palabra y él ponía en práctica esa palabra. Él tenía esa fe activa que tú y yo debemos de tener. Ahora, Juan 14:12 dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. ¿Y a qué se refiere con que haremos lo mismo que él? ¿O a qué persona se está refiriendo? Se está refiriendo a Dios, a Jesús, a Jesús, al Padre se está refiriendo, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Y qué importante revelación y qué interesante bendición el Señor Jesús nos declaró antes de partir, antes de que fuera crucificado.
antes de que se fuera de nuevo con su padre, que se sentara a la diestra de su padre. Él dijo aquí, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Primero dice, vas a hacer lo mismo. Y luego declara, pero como yo voy a donde está mi padre, dice, yo ya me voy, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. O sea, tú y yo otra vez, Dios nos recuerda que tenemos autoridad y que vamos a hacer cosas mayores. El detalle está en que tú y yo tenemos que creer, en que tú y yo tenemos que buscar de Él, de su presencia, y Dios va a hacer todo lo que digamos. Obviamente y naturalmente, tú y yo, cuando nos estamos relacionando, estamos conociendo la esencia de Dios. Cuando nos relacionamos con Él a través de la oración y de la palabra, leyéndola, ahí estamos conociendo la verdad, estamos conociendo la esencia de lo que Él es, de lo que es Dios, de lo que Él representa en mi vida, con qué dones, con qué talentos, con qué habilidades, con qué autoridad, con qué poder Él me ha establecido en esta tierra, ¿verdad? Y hoy Dios te recuerda, nada es imposible. Al que cree, todo le es posible. Dios es el Dios de lo imposible. Si tú y yo creemos esto, las cosas que son imposibles ante nuestros ojos naturales, en Dios son posibles al que cree, porque Él es el Dios de lo imposible. Yo no sé en todo este año qué ha sido imposible ante tus ojos. Lo que sí sé es que aún no concluye el año y que Dios puede hacer posible si tú hoy le crees. Y no nada más eso, que vas a hacer cosas mayores en su nombre, o sea, tienes la autoridad. Solo tenemos que relacionarnos con Él, tenemos que buscarlo, tenemos que enfocarnos. Como decíamos la semana pasada, no dejemos a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida, no lo dejemos fuera de ella. En el 13 dice, yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ahí no dice yo haré solo lo que yo crea conveniente. ¿O sí dice eso Dios? No. Él dice yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ahora, cabe hacer un paréntesis aquí. Cabe subrayar y aclarar algo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer que nosotros le vamos a pedir? Lo que esté alineado a la perfecta voluntad del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces cuando el ser humano por naturaleza tiene algún puesto de autoridad o como tal tiene esa autoridad, a veces abusamos de ello, ¿verdad? Y pues ahí no opera. Cuando estamos haciendo, buscando, anhelando hacer su perfecta voluntad, todo lo que le pidamos a Dios, Dios lo va a cumplir. Pero fíjate bien, como también lo hemos visto en estos últimos días, todo lo que nuestra boca declare tiene autoridad, porque somos imagen semejanza de Él y Él creó todo con el poder de su palabra, con el poder de la boca, del decir, de declarar, de decretar. Todo lo que tú hables, todo lo que tú decretes, y como dice el proverbio, ¿verdad? Tu boca tiene la autoridad para bendecir o maldecir. Y lo que tú hables, eso va a suceder. Entonces, si Dios entregó autoridad en mi boca, en la palabra, ¿verdad? De Dios hay autoridad, yo la atesoro, yo la estudio, yo la medito y yo la practico, la declaro, la hablo, la digo, ahí hay autoridad. Ahí empieza a moverse, ¿verdad? Las circunstancias a nuestro favor, ahí el poder de Dios empieza a operar. Recuerda esto, tú y yo somos los voceros del reino de Dios. Todo lo que tú y yo declaremos en fe, en bendición, va a suceder porque somos los voceros del Señor, somos los embajadores, somos los gobernadores que Dios ha puesto en este mundo, en esta tierra. Por eso la importancia y la necesidad de poder estar constantemente buscando a Dios, relacionándote con Él, enfocándote en Él, creyéndole a Él, para que lo que yo creo con mi corazón, con mis pensamientos, yo lo hable, lo actúe, lo declare.
Entonces, yo haré, dice, todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Wow. Fíjate nada más. Cada que tú y yo declaremos y el Señor opere su poder a nuestro favor, eso le va a decir a la gente que Él existe y que tiene un poder grande. Lo que decíamos en la introducción, lo que es imposible, ¿verdad? Ante nuestros ojos, ante lo que podamos creer, para Dios es posible. Y si lo declaramos en fe, ¿verdad? Va a ser posible en el nombre de Jesús. Y eso va a demostrarle a otros, a aquellos que te rodean, que Dios tiene un poder sobrenatural. Ahí lo dice clarito, yo haré todo lo que ustedes me pidan. O sea, el poder, el favor de Dios está para operar, valga la redundancia, a nuestro favor, está a tu favor. ¿De quién entonces depende? ¿Depende de Dios? No, depende de ti y depende de mí que declaremos, que confesemos, que busquemos, que nos enfoquemos y que hagamos en el nombre de Jesús, creyendo. Y entonces el poder de Dios, el favor de Dios empieza a operar y a obrar en tu vida, en la mía, en las circunstancias, en los problemas, en las necesidades y en todo lo que nos rodea. En el 14 dice, yo haré todo lo que ustedes me pidan. Lo vuelve como que a reafirmar. O sea, si no les quedó claro, otra vez. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. En el 13 comienza diciendo eso, ¿no? Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Y en el 14 lo afirma de nuevo. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ahora, ¿cuál era la clave o cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó cuando estuvo en este mundo para poder tener éxito en todo lo que Él declaraba, en todo lo que Él hacía? Acompáñame al libro de Lucas 22:39. Lucas 22:39. Acompáñame ahí, por favor. Lucas 22:39 dice, Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. En el 40 dice, cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Entonces, Dios nos está recordando que tenemos autoridad y que su poder y su favor está a favor de nosotros para operar a favor de nosotros, para obtener bendición, para obtener, ¿verdad?, salud si es que la necesitas, para salir de la circunstancia en la que te encuentras, para que la necesidad sea cubierta, etcétera, ¿verdad? Y haremos mayores cosas en su nombre. Eso es lo que Dios nos está recordando. O sea, tienes un lugar, tienes autoridad, eres semejanza, eres mi hijo, por herencia te corresponde esa autoridad. Yo te creé con esa autoridad, con ese potencial, tú puedes hacer todo lo que me pidas, se puede hacer realidad, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está recordando. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. En el 22, en Lucas 22:39 dice que como era costumbre de Jesús, se fue acompañando a sus discípulos a orar, ¿verdad? Pero ahí hay una clave interesante. Jesús les dijo a los que lo acompañaban, a los discípulos, les dijo, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Número uno, eso quiere decir que en este mundo, tú y yo, ¿verdad?, vamos a atravesar, ¿por qué? Por dificultades. O sea, tú y yo no estamos exentos. Pero es que yo soy hijo de Dios. No importa, no estás exento, no estás fuera de la ecuación de la cual, ¿verdad?, vas a atravesar alguna dificultad.
Ahora, siempre te hemos dicho aquí que cada que tengas una dificultad, cada que atravieses un proceso, cada que tengas alguna necesidad o cualquier cosa que estés atravesando, es una oportunidad para que el poder de Dios y su nombre sea glorificado, sea manifestado ese poder. Esa gloria de Dios la conozcas. El poder de Dios lo conozcas en todo su esplendor. Entonces son oportunidades para crecer, para que la fe crezca, para que tu confianza y tu dependencia de Dios cada día sea mayor. Entonces, aquí les decía, ¿verdad? Ora porque no estás exento de nada, para que puedas soportar. O sea que si yo oro, si yo no oro, repito, o sea que si yo no oro, no voy a poder soportar las dificultades. Por eso es importante la relación que yo tengo con Dios. Ahora fíjate bien, muchas veces, o más bien todo el tiempo en esta vida, es una vida llena de relaciones humanas. Todo el tiempo te estás relacionando con la gente. Y tú me podrás decir, bueno, es que a veces yo no puedo relacionarme con la gente. ¿Por qué? Porque tiene otra manera de pensar, otra manera de ser, otra manera de actuar, etc. Y yo te entiendo, ¿verdad? Pero una manera de tener éxito en todas las relaciones que tú tengas en esta tierra es el que tú y yo aprendamos, número uno, a relacionarnos con Dios. Si tú y yo aprendemos a relacionarnos con Dios, es decir, lo buscamos a través de la oración, a través de su palabra, lo atesoramos, lo estudiamos, lo escudriñamos y lo practicamos, entonces me va a ser más fácil y más sencillo poder tener un balance en cada una de esas relaciones humanas que yo enfrento todos los días o que yo tengo todos los días. Entonces aquí lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos, que Dios nos lo recuerda hoy, es tenemos que relacionarnos número uno con Dios para poder resistir, para poder enfrentar, para poder estar listos cuando llegue ¿qué? Esa dificultad que tú y yo podamos tener hoy, mañana y todos los días de nuestra vida en esta tierra. Entonces les dijo, oren para que puedan soportar. O sea, es necesario para poder soportar lo que venga, tener esa relación con Dios. Ese es tu sustento, ¿verdad? Tú y yo como seres humanos todos los días comemos, todos los días desayunamos, todos los días cenamos, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo necesita nutrientes. Pero el espíritu también necesita ser nutrido. ¿Cómo va a ser nutrido mi espíritu? A través de la lectura bíblica, de la palabra de Dios y de esa relación, de esa oración que yo tenga con Dios, ese acercamiento. ¿Cierto? Es importante, es vital, es necesario, es esencial. Tú y yo no podemos salir de nuestros hogares sin estar orando. Tú y yo no podemos estar en el día sin por lo menos 2, 3 minutos, 5 minutos, media hora, 1 hora. No hay un tiempo establecido, pero lo que sí dice es, busca a Dios. Búscalo en un tiempo no de cantidad, sino de calidad. Y entonces cuando lo buscas, lo encuentras y puedes soportar. Tu espíritu se empieza a fortalecer. Entonces puedes estar listo para cualquier marea, terremoto u huracán que venga a tu vida. Y luego fíjate bien lo que dice el 41. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. O sea que no nada más les ordenó, o no nada más les dijo, oren para que puedan resistir, sino que también Él lo hizo, ¿no? Y luego aquí dice que Él se arrodilló. O sea, qué humildad del Hijo de Dios, rendirse ante su Padre, arrodillarse en su presencia y platicar con Él. La oración es esa plática que tú y yo vamos a tener todos los días con Él. Muchas veces, ¿verdad? Tú me podrás decir, bueno, es que a veces yo no sé qué voy a hacer el día de mañana y no sé en qué rumbo, qué dirección tomar. Pues precisamente es para eso que tú y yo busquemos de Dios a través de la oración.
a través de esa relación, de ese acercamiento con Dios, voy a saber qué rumbo, qué dirección tomar en mi vida, en esa circunstancia, en ese problema, en esa necesidad que estoy atravesando. Ahora, fíjate bien, muchas veces pasa lo siguiente: estás orando, estás declarando la palabra, estás teniendo fe y nomás la circunstancia no cede, ¿cierto? Pero, como dice el dicho, la esperanza muere, ¿qué? Al último. Si tú y yo somos persistentes en eso, aunque en este momento no estemos viendo claro, aunque ya en todos estos meses anteriores, casi un año, no hemos visto, no pierdas la esperanza, porque Dios va a contestar tu oración, amén. Dios te va a responder. Dios no es mentiroso y menos deudor. Dios te va a responder todo aquello que has pedido en oración, porque ahí hay poder. Y si no, vamos a seguirlo leyendo y viendo. Entonces dice que, otra vez, Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. 42 dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: no quiero atravesar por esto, y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero? ¿Por qué? Porque nos duele, ¿verdad? Porque es algo a lo mejor que humanamente nos pudiera estar rebasando, pero como Jesús nos está enseñando con su ejemplo, no se haga la voluntad de cada uno de nosotros, sino se haga la voluntad de Dios. No es el yo quiero, sino es lo que debo hacer. Jesús debía atravesar por ese sufrimiento de la crucifixión para que tú y yo podamos tener libertad, para que tú y yo el día de hoy podamos hacer cosas mayores en su nombre, como lo leímos al principio, para que tú y yo esa autoridad, ¿verdad?, la establezcamos a través de nuestras declaraciones, de nuestra confianza, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos en esta tierra. Entonces, fíjate bien otra vez, como dice ahí en el 42. ¿Cómo deseo, le decía Jesús a su Padre, verdad, que me libres de este sufrimiento? ¿Y cuántos hoy no le decimos lo mismo hoy a nuestro Padre Celestial? Dios, ya no quiero esto, no quiero atravesar esto, pero que no se haga mi voluntad, sino hágase tu perfecta voluntad. A veces las circunstancias y las cosas que atravesamos es para que se forme carácter en nuestra vida y poder llegar a una madurez y poder cada día más confiar en Dios, poder conocer más de su gloria, más de ese poder sobrenatural. Y luego me brinco hasta el 45, dice: cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Fíjate bien, hay algo que todos los días tú y yo luchamos. ¿Y con qué a veces luchamos? Con esto. Nos da a lo mejor flojera o pereza orar. A lo mejor tú puedes decir: es que no tengo tiempo, y menos en las mañanas o menos en la madrugada. ¿Cómo crees? No me voy a levantar tan temprano o tan tarde como lo quieras ver a orar, a buscar de Dios. Pero recuerda lo que vimos al principio: es necesario, es esencial apartar un tiempo para Dios. Ahora, Él, ¿por qué dejó a los discípulos ahí? O sea, no quería que lo distrajera absolutamente nada, porque cuando te distrae algo te quedas dormido. Cuando hay algo te distraes y no le pones el enfoque y no le pones la atención que le tienes que poner, ¿verdad? ¿Y qué hay hoy en tu vida que a lo mejor te está distrayendo? O en todo este año, ¿qué fue lo que te distrajo en esa búsqueda con Dios? ¿Los problemas? ¿Las circunstancias? ¿Las necesidades? ¿Las adversidades? ¿Qué fue lo que te distrajo? Porque no más, amado, no podemos, como los discípulos, seguirnos quedando dormidos. Tenemos que despertar,
Tenemos que levantarnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué pasa, verdad? Cuando tú y yo queremos sintonizar una estación que nos gusta escuchar en la radio. Mientras tú encuentras, como decía un ejemplo que puse ayer, ¿verdad? Si el radio es análogo, ¿verdad? Pues ahí le vas girando a la perilla, ¿verdad? Hasta que llegas a la estación que gustas y empiezas a sintonizar la estación y empiezas a escuchar claro y fuerte, ¿no? Si es digital, de igual manera vas con el botoncito ahí picándole hasta que sintonizas la estación y empiezas a escuchar claro. Dios quiere que a partir de hoy ya no más sigamos dormidos, sino que todo lo contrario, tú y yo sintonicemos, ¿verdad?, la estación del Señor. Vivamos en la misma sintonía que Él, alineados a su perfecta voluntad. ¿Qué pasa? No empiezas a disfrutar cuando encuentras esa estación que tanto te gusta, empieza a disfrutar la música o el programa que tanto te gusta y hasta pones atención, ¿no? Ah, dijo esto, dijo aquello, dio este consejo, ¿no? O voy escuchando música y ya me puso de buen humor. No, empieza a escuchar clarito, empiezas a despejar tu mente si vienes estresado. Pues lo mismo pasa con Dios. Por eso Jesús iba con su Padre a relacionarse, a orar, a descargarse. ¿Cuántas cosas también en este año venimos cargando, que no hemos dejado de cargar, que no hemos dejado las cosas ahí con Dios? Él ya pagó el precio por ti y por mí, amado. Ya no, tú y yo ya no tenemos que seguir cargando nada. Preocupación, temor, angustia, orgullo, o sea, tantas cosas que no van contigo, no te quedan, no las tienes por qué cargar, alguien ya las cargó por ti. Tenemos que aprender a andar ligeros en Dios, pero tenemos, como lo hizo Jesús, tenemos que buscarlo, tenemos que relacionarnos con Él, y el éxito estaba ahí. Por eso el título de esta enseñanza, viviendo en la misma sintonía que Dios, ¿verdad? Porque cuando él sintonizaba, ¿verdad?, esa relación con Dios, encontraba el momento exacto, el punto exacto, lo que Dios quería. Cuando él terminaba de orar, iba, ¿verdad?, predicaba, enseñaba y sanaba, o sea, poder salía de él. Pero si aquí dice que cosas mayores en su nombre haremos y que lo que le pidamos va a suceder, entonces la clave está en buscarlo, en hacer lo mismo que él hizo, para que cuando nosotros pidamos, nosotros declaremos, ¿verdad?, sucedan las cosas. Entonces, en el 45 de nuevo, cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. 46. Entonces les dijo, ¿por qué duermen?, les preguntó, ¿no? Y luego les dice de inmediato, levántense y oren. Eso es lo que Dios hoy nos dice. Levántate, ya no cargues con eso, ya no te hundas más, ya no pierdas esas fuerzas, porque yo te voy a renovar tus fuerzas. Solo búscame, ora, levántate en el nombre de Jesús y sigue caminando. Dios no te pide que corras, pero lo que sí te pide es que te levantes, que no te quedes parado, que a lo mejor des paso a paso, pero que todos los días conquistes lo que Dios ha puesto en tus manos. Eso es pelear la buena batalla de la fe. El que todos los días, contra todas esas circunstancias, necesidad, adversidad, problemas, estemos creyendo a Dios, ¿verdad? Estemos declarando la palabra, Señor, yo no quiero atravesar por esto, pero no se haga tu voluntad, hágase tu perfecta voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús yo me levanto. Señor, tú eres Jehová mi pastor y nada me faltará. Y yo lo creo, yo lo declaro, yo lo confieso. Y en el nombre de Jesús van a ir las cosas mejor, Padre. Tú me das sabiduría para resolver lo que tengo que resolver en mi hogar. Tú me das sabiduría, inteligencia para resolver lo que tengo que resolver en mi trabajo, en mi escuela.
Y entonces Dios empieza a obrar a favor nuestro. Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades. Otra vez, o sea que si yo no busco de Dios, yo no voy a estar dotado, capacitado, listo para poder soportar las dificultades que tendremos todos los días. Ahora entiendes por qué muchas veces nos enfrentamos. Es como aquel soldado que va a la guerra sin la armadura o sin el arma. Pues se lo echan a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque no está listo, no está ad hoc a. Pero si tú y yo tenemos la armadura de Dios, su palabra, tenemos ese escudo de la fe, ¿verdad? Entonces lo que enfrentemos vamos a estar listos, estamos en la misma sintonía, vamos en la misma dirección donde Dios nos quiere llevar. Voy a escuchar más clarito, en lugar de escuchar tanto chismerío, tanto problema y demás, o de enfocarme en el problema solamente, estoy enfocándome en Dios. ¿Por qué? Porque estoy en la misma sintonía, estoy hablando bendición, estoy declarando bendición, estoy declarando victoria. Mayores cosas en su nombre harás si vives en la misma sintonía que Dios, o más bien si estás con Él, que es lo mismo, ¿no? Y acompáñame a Efesios 6:12, ya estamos por concluir. Efesios 6:12. Te doy unos segundos más para que lo busques. Muchas veces cuando enfrentamos los problemas, las circunstancias, a veces hasta nos cansamos. A veces hasta nos da más cansancio del normal, vamos a decirlo así. Y esto es porque peleamos en nuestras propias fuerzas. Queremos resolver las cosas en nuestro propio entendimiento. Pero Dios me dio sabiduría e inteligencia, sí. Pero no es lo mismo que Dios te ha dado la sabiduría y la inteligencia a que actúes como Dios quiere que actúes. Si tú eres sabio y entendido y buscas a Dios, vas a actuar no como Josué, no como tú que te estás conectando, sino ni en tu entender, sino vas a actuar lo que Dios te ha dicho y cómo lo hagas. De esa manera. Muchas veces vamos a sufrir, ahí lo vimos, vamos a enfrentar dificultad, la tenemos que soportar en el nombre de Jesús, y Dios va a hacer cosas poderosas, ¿verdad?, en nuestra vida, y si nosotros creemos, haremos cosas mayores en su nombre, en este mundo, en esta tierra, en tu trabajo, con tu familia, con tu vecino, con tu amigo, en todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero necesitas ¿qué? Creer, relacionarte, enfocarte, levantarte. Dice ahí en el Efesios 6:12, porque no luchamos contra gente como nosotros. ¿Ya ves por qué a veces nos gastamos demasiado a lo tonto? Dios te dice, la lucha no es contra el enemigo que ahí físicamente se te paró enfrente. Bueno, entonces ¿contra quién? Dice ahí, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad, o sea que los espíritus malignos que a veces usan a mengano, fulano, perengano, ¿tienen autoridad? Sí, ahí lo dice. Y su poder en el mundo actual. ¿Por qué me desgasto a lo tonto? ¿Por qué me canso de más a veces? Porque la lucha no es contra la persona, sino la lucha es contra esos espíritus que tienen autoridad, pero mayor es Dios que está en ti y en mí, que nos dio autoridad, que haremos cosas mayores en su nombre cuando declaramos la palabra de Dios, cuando confiamos en Dios, cuando no nos enfocamos en el problema, sino en Dios, y Dios nos da la estrategia para resolver esas cosas. Cuando tú y yo, como decíamos en la introducción, hacemos lo que tenemos que hacer, que Dios nos encuentre haciendo lo que tenemos que estar haciendo, que es, número 1, buscar de Él, atesorar
lo que es de Él, para poder tener una vida mejor, una vida de éxito. La vida de éxito no exenta los problemas, las necesidades y las adversidades o las dificultades como lo hemos visto hoy, pero nuestro enfoque tiene que ser Él. Nuestra fuerza la vamos a encontrar en Él, porque nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, sino contra esos espíritus que se quieren manifestar en este mundo o en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio. A esos espíritus que se quieren manifestar de división, de que te están hablando mal de ti, que te están ahí diciendo en tu mente que no vas a poder, que no va a suceder, que dónde está tu Dios, que Dios es mentiroso porque no ha pasado nada en tu vida, que mira cómo te tiene, que por qué tienes que andar sufriendo de esa manera. Ahí es donde tú y yo tenemos que pelear la buena batalla, y hemos dicho y aprendido hoy que no es contra la circunstancia, no es contra el que tengo enfrente de carne y hueso, sino es contra ese espíritu que se quiere manifestar. Entonces le tengo que hablar a ese espíritu con autoridad, porque él viene con autoridad sobre mi vida, pero mayor autoridad tengo yo porque yo soy hijo de Dios, y en el nombre de Jesús, ese espíritu de división, ese espíritu de pobreza, ese espíritu de enfermedad, lo tengo que correr de mi vida, de mi entorno. Por eso es importante relacionarme con Dios, conocer, ¿verdad?, qué armas Dios me ha dejado en su palabra para poder luchar, para poderme poner esa armadura y no estar descubierto, sino estar listo y pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué la buena batalla de la fe? Vamos a 1 Timoteo 6:12. Ahí lo dice clarito. Me gustó como lo dice en Nueva Versión Internacional. 1 Timoteo 6:12, y con esa termino. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. O sea que la batalla que yo peleo todos los días no es mala, es buena. Pelea la buena batalla de la fe. Por eso el que yo tenga problemas, dificultades, no son como tal problemas, dificultades, sino son oportunidades para que yo crezca. ¿Por qué? Porque es buena esa batalla de fe. La pelea la buena batalla de la fe. Y luego dice: haz tuya la vida eterna. O sea, haz tuya, ¿verdad?, esa batalla. En el nombre de Jesús eres más que vencedor. Pero te lo voy a leer de corrido, todo el 6:12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. O sea, se refiere a: tú confesaste con tu boca que tú eres hijo de Dios, que tú crees en Él, ¿verdad? Pelea esa buena batalla. ¿Por qué? Porque, como dice, ya es tuya la vida eterna. Pero te he dicho que la vida eterna no necesitas haber muerto ya. La vida eterna empieza desde ahorita. Tú puedes estar viviendo esa vida de bendición, esa vida, ese plan de bienestar para ti que Dios diseñó desde el principio. Desde que estabas formándote en el vientre de tu madre, desde ahí Dios ya había diseñado un plan de bienestar. Pero ahora hemos aprendido que dentro de ese plan de bienestar, aún al malo, Dios lo creó. No estás exento de las dificultades, ni tú ni yo. Pero tenemos que estar listos para soportar lo que venga. En el nombre de Jesús, no con espada de hombre, sino con espada espiritual, o sea, su palabra, su armadura, su escudo de fe, creyendo que todo va a ir mejor, declarándolo, actuándolo, como dice otra parte de la palabra, ¿verdad? Su gozo es tu fortaleza. ¿Cuántos cuando estamos enfrentando necesidad, adversidad, problemas, circunstancias, podemos tener coraje, enojo, disgusto, tristeza y demás, pero menos gozo, menos alegría? Y Dios nos ha dicho en su palabra que aquel que tiene gozo
eso va a ser su fortaleza. O sea, aquel que tiene la paz porque está confiando en que Dios va a resolver las cosas, porque y aparte que tú estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Te pones a trabajar, te pones a buscar de Dios, te pones a hacer las cosas correctas, tienes una vida íntegra, tienes una vida de congruencia, etcétera. Hablas palabras de bien, bendices a los demás, actúas de bien y no de una manera maligna. Entonces estás haciendo lo que tienes que hacer, estás creyendo y Dios empieza a obrar. Porque Dios te dio poder y autoridad. Y el secreto está como Jesús. Él se iba a orar, buscaba de su Padre, le pedía que no atravesar por diferentes circunstancias, pero que hiciera la voluntad de su Padre, que así se hiciera y que Él estaba listo, confiando en que Él lo iba a sacar adelante. Como siempre te hemos dicho, si Dios te envía, Dios te equipa, ¿verdad? Jesús fue enviado a morir por ti y por mí y fue equipado para poder soportar y salir en victoria, resucitando al tercer día. Y nada más eso, Él ya cargó todas esas culpas, todas esas cargas, todas esas necesidades, todas esas adversidades, todas esas circunstancias que tú y yo ya no tenemos que cargar, porque alguien, o sea, Jesús ya cargó por ti y por mí. Solo tenemos que creer en Dios. Vivamos en esa misma sintonía. Cuando sintonizamos, como te decía en el ejemplo natural, comenzamos a escuchar bien, ¿verdad? Porque mientras vas cambiando de estación, entre una estación y otra hay interferencias, oye todo distorsionado, ¿cierto? Pero cuando llega ahí exactamente en el punto exacto, empiezas a escuchar todo bien. Y si estás viendo en la televisión, empiezas a ver claro. Lo mismo es con Dios. Cuando tú sintonizaste su presencia, empiezas a escuchar claro, empiezas a ver claro. Tu fe se empieza a activar, a renovar, a tomar más fuerza. Y entonces estás listo para enfrentar todas esas dificultades que tú y yo tenemos todos los días. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Yo declaro que esa palabra es viva y es eficaz en cada una de nuestras vidas, Señor. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que todavía veremos y conoceremos más tu gloria, Señor. Nos hace todavía falta conocer más de tu gloria, Señor. De tu poder sobrenatural, Señor. Y Padre, yo declaro, Señor, que cada uno de los que hoy nos está sintonizando, Señor, ya no pelea más en sus fuerzas, Señor, sino pelea la buena batalla de la fe en tu nombre, Señor, confiando en ti, Señor. Porque como hoy aprendimos y tú nos lo recordaste, haremos mayores cosas en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, cada día renueva nuestros pensamientos, Señor. Que se renueve nuestra mente, Padre, para que podamos hablar cosas de verdad, Padre, que en nuestro corazón atesoremos tu palabra con esa convicción, con esa fe, con esa confianza, esa esperanza, para que podamos hablar cosas de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos todos los días, Padre, tener ese querer como el hacer, para, Padre, buscarte como tenemos que buscarte, Señor. Tú no pones un tiempo establecido. Lo que sí pides es que sea un tiempo de calidad, Señor. Y que en ese tiempo de calidad, Padre, tú nos reveles lo que tenemos que hacer y cómo no tenemos que hacer, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo declaro que tendrá fruto al 100% en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que seguiremos viendo tu gloria. No ha concluido el año y el próximo año declaramos que será aún más glorioso. Gracias por este año que estamos a punto de concluir. Gracias porque hoy una vez más nos recordaste que esas dificultades, Señor, todos esos problemas, todas esas necesidades son oportunidades para irnos al siguiente nivel, para seguir creciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos y te honramos. Te damos gracias, Padre, por esas fuerzas renovadas que tú hoy nos estás dando a través de tu palabra.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, no se nos olvide que esto es una lucha constante, nuestra mente, nuestro corazón, en lo que nuestros ojos ven. Pero no veamos con nuestros ojos, sino veamos con los de Dios. ¿Cómo lo vería Dios? ¿Cómo lo hablaría Dios? ¿Cómo lo resolvería Dios? Busquemos de Él, relacionémonos con Él, confiemos en Él, y Dios hará su parte, su poder sobrenatural y su favor empezar a obrar y a operar en nuestra vida y en todas nuestras circunstancias que atravesamos. Que Dios te bendiga, que sigas teniendo una semana próspera y bendecida, y prepárate y vive todos los días expectante de lo que Dios va a hacer, porque cada día, cada mañana Dios renueva su misericordia en tu vida. Que Dios te bendiga, que tengas muy buena noche. Bendiciones.